Hola, doctor Rueda, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, hacía mucho que no venía, ¿no? Hacía tiempo. Hacía tiempo, lo teníamos olvidado. Yo le agradezco porque cada vez que lo invitamos usted siempre dice presente. Y es para analizar un tema importante, la justicia que se ha dado. El propio ministro de Justicia, el propio gobierno argentino, dice que la justicia argentina es muy mala. Mire, dentro de la complejidad que tiene un problema multicausal, tomo como vértice lo que usted me dice de las palabras del ministro. Lo escuché atentamente, pero también dijo el ministro de que durante estos últimos 3 años, en la parte legislativa, que es una parte de la cuestión, salieron cosas muy importantes. Salió la ley del arrepentido, flagrancia, derecho de la víctima, está en vías de discusión un nuevo código penal después de casi 100 años, que evidentemente por las turbulencias políticas no sé si saldrá. Pero le tomo como ejemplo problemas de la justicia, mora, falta de independencia, tiempos, causas que prescriben, generación de impunidad. Todo eso en principio estaría resuelto con el nuevo Código Procesal Federal, que es el que tengo acá en la mano. Este código, que es una ley de la Nación, usted me dirá, ¿y por qué no se aplica? Este código, desde el mes próximo, se aplicará primero en Salta, dentro de unos años estará en Córdoba y en el resto del país. Para que este código y estos preceptos brevemente dichos se lleguen a implementar, o sea, para tener una mejor justicia, más independiente, más rápida, que suprima esos bolsones de impunidad, usted va a necesitar muchísima voluntad política para llevar esto adelante, resignación por parte de los jueces, que tienen que ceder el poder, entre comillas, a los fiscales, porque es un sistema acusatorio puro, y, como le digo, un presupuesto muy, muy fuerte y mucha vocación política, voluntad política para implementarlo. ¿El Consejo de la Magistratura es un buen mecanismo para elegir los jueces? Buena pregunta. Mire, el Consejo de la Magistratura, y vamos a dejar la historia y los tecnicismos de lado, pero nació, usted sabe, el amparo de la reforma del año 94, Pacto de Olivos previo, etcétera. Pacto de Olivos que celebraron, claro, en principio fue el acuerdo Menem-Alfonsín, el acuerdo político. Exactamente. El radicalismo le dio cobertura a esa reforma que era imprescindible por otro lado, ¿no? Pero bueno. El Consejo, en principio, era tomado de los modelos de posguerra, de Italia, de Francia, y finalmente salió una cosa rara en la Argentina. Es el único consejo en el mundo que tiene facultades tan concentradas. Nombrar jueces, manejar un presupuesto impresionante, hoy prácticamente defaulteado, y a su vez impulsar la destitución de los malos jueces. Ese consejo nació con 20, después se redujo en el 2006 a 13, se politizó en extremo con muy poca representación política. Las minorías allí no existen, como en el caso de Italia, que sí existen, hasta los que no tienen representación parlamentaria, y así estamos actualmente, entre un consejo altamente politizado y, evidentemente, la otra cuestión, una Corte Suprema con una imagen como la que se puede leer en los diarios y la que percibe el ciudadano, de la cual se habla ahora de mayorías y minorías, como si fuese un lugar parlamentario, donde está la última palabra para la seguridad jurídica de la nación. O sea, la imagen que tiene el ciudadano es que la Corte no es independiente. Digo, porque, a ver, si usted me dice, parece un parlamento, son representantes de partidos políticos. Y bueno, es la política. Se habla de la mayoría peronista. Mire, Eduardo, es imposible no entender el problema de la justicia si no hablamos de política. Y los problemas que tiene la justicia, desde mi modesto punto de vista, por sí misma no la puede resolver. Hay un tema cultural, todos los gobiernos quieren tener una justicia amiga, con mayores o menores matices, y a su vez hay una inmensa cantidad de jueces sanos y trabajadores y una justicia que funciona, particularmente en el fuero civil, contencioso, comercial, laboral, etc. Acá la crisis, la falta de independencia del Poder Judicial, dejemos de lado la independencia personal de cada juez, que cada uno sabe qué presiones percibe, recibe, etcétera, ¿no es cierto? Pero la crisis se puede ver en toda su magnitud en la justicia federal penal. Antes era una línea filosófica saber cómo van a fallar los jueces. Ahora cualquier periodista le dice que la Cámara tal va a absolver a fulano, va a procesar a mengano, va a dictar falta de mérito a perengano. Esto es una realidad
que se ve desde la sociología más elemental. Y lo penal cobra magnitud, habida cuenta de una situación a los cuales los gobiernos le temen, todos los gobernantes le temen, y son los casos de corrupción, porque por ahí pasa la historia. Eso sumado a que una causa como la de las armas, después de 28 años, termina, en fin, y siguen los ejemplos. Entonces, que la causa arma es también un hecho de corrupción. Por cierto, es inocultable ante la ciudadanía. Ahora, si nos proponemos decir un discurso formal, entonces le estamos mintiendo al televidente, le estamos faltando el respeto, porque yo creo que esto hay que plantearlo en toda su desnudez. Vamos a plantearlo a mi amigo Joel Albarrán, que es un avanzado estudiante de Derecho, que va a hacer sus preguntas también. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Se ha puesto en la agenda periodística y obviamente política también, porque se está tratando en el Congreso la baja de la edad de imputabilidad, al menos un año. ¿Cuál es su opinión al respecto? O al menos, ¿cómo ha visto esto en otros países? ¿Sirve, no sirve para combatir la delincuencia? Mire, desde el punto de vista de un año más, un año menos, es una discusión estéril. Acá lo que hay que ver bien cómo atiende esto el nuevo proyecto de Código Penal, pero particularmente lo que pasa en otros países con otros sistemas. Por ejemplo, Inglaterra, hace 20 años, 2 menores de 9 y 11 años llevaron una criatura, la torturaron y la pusieron debajo de las vías del tren. Entonces, ahí no se discute la edad de la imputabilidad. Fueron condenados de por vida, pero fueron directamente a un instituto de menores hasta la mayoría de edad, ¿no es cierto? La Argentina tiene un problema que algunos llaman la institucionalización. Es los menores que van a los institutos de menores y salen de allí con las enseñanzas de un verdadero delincuente. Yo creo que en este sentido, y usted como estudiante de Derecho me lo va a saber entender, estar discutiendo de un año más, un año menos, no dice absolutamente nada para cambiar la realidad desde el punto de vista del poder punitivo estatal frente a la delincuencia, en este caso juvenil. Claro. La gente es como si pidiera más endurecimiento de la pena. La famosa puerta giratoria es lo que la gente le teme por los hechos de inseguridad. La inseguridad me parece que se corrige de otra manera. A esta altura yo creo que la delincuencia organizada nos aplaude mientras seguimos discutiendo entre garantismo o no garantismo. El tema está desde hace décadas en la Argentina que no se cumplen las penas que están. El día que sepa realmente el que va a delinquir que la pena que se le aplica es la que va a cumplir, en ese momento, digámoslo en términos vulgares, lo va a pensar 2 veces. No va a haber un iter criminis, ni siquiera ab initio, ¿no es cierto? ¿Qué dicho que un ministro de Justicia diga, como Garabano en este caso, que hable tan mal de la justicia o que plantee tantas dudas, ¿no genera temor en la gente? Bueno, de eso se tiene que hacer cargo el propio Garabano. Le digo, dije en un comienzo, los avances que ha habido desde el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista de llevar adelante una política criminal, en este caso vía del Ministerio de Seguridad, lleva una responsabilidad política del gobierno, ¿no? Creo que se ha puesto mucho énfasis en el tema del narcotráfico y estamos con una agenda electoral por delante y bueno, tendrán que responderlo a ellos, ¿no? Tenemos un tribunal, una sede tribunalicia en la ciudad de Buenos Aires como Comodoro Pi, que parece ser el eje por donde pasa todo en la justicia del país. En eso tienen responsabilidad los medios también, sin duda. Pero digo, ¿no es peligroso que ese tipo de temas tenga tanta presencia mediática? Sí, es peligroso. O contraproducente, digo, porque lo que muestra la realidad desnuda es lo que ya venimos sabiendo, que es una justicia que se mueve a los tiempos políticos y después persigue a los mandatarios cuando ya no están en funciones, lo que ya todos conocen. Eso tiene que ser revisado profundamente. Ahí vendría una muy buena reforma del Consejo de la Magistratura, pero vuelvo a lo político, porque en el Plan de Justicia 2020 de este gobierno tiene muchos aciertos y un plan muy completo que plantea también la reforma del Consejo. Ahora, nuevamente, la política. Habría que preguntarle a los diputados que vienen a su programa, a los senadores, ¿qué pasa? Que demora tanto, es tan lento esto. ¿Por qué no se quiere tocar el problema de la reforma en el Consejo de la Magistratura? Donde hay verdaderamente intereses políticos, ¿no? Está bien. ¿La justicia tiene los medios para investigar el narcotráfico? En este momento,
Esos medios tienen que estar en manos de la Fuerza de Seguridad y justo es decirlo, se ha puesto mucho empeño en eso, ¿no? Se están viendo los resultados, no son totales, porque la droga nunca retrocede. Es como bajar 2, avanzar 1, ese tipo de dinámica tiene la cuestión. Pero yo creo que lo que falta acá es una política de Estado, no una política de este gobierno, una política de Estado, que el gobierno que venga no se aparte de esa política. Es decir, incluir a las provincias donde no cada uno tiene de acuerdo a qué provincia es, una tiene más gendarmería, otra tiene menos gendarmería, las policías locales actuando de una forma dispersa, no se intercambia información muchas veces y así sucesivamente. Política de Estado y no hacer de la droga una cosa de la política, que son dos cosas distintas. Doctor, mi inquietud tiene que ver, y de vuelta le vuelvo a preguntar qué sucede en otros países, porque sé que es gran conocedor de otros sistemas judiciales. A mí inclusive por ahí inquietudes de ciudadanos comunes que le preguntan a uno, ¿por qué si a esta persona está siendo investigada la liberan hasta el juicio? ¿Por qué no le dictan la prisión preventiva, que obviamente es un instituto que necesariamente tiene que haber riesgo procesal? Esto ya lo hemos abordado muchas veces en este programa. ¿Cómo se puede conciliar la prisión preventiva junto con las medidas de seguridad para que el ciudadano diga, pero si lo dejas libre hasta que esté el juicio vas a ir delinquiendo? Mire, la respuesta concreta está en este código que va a estar dentro de unos años en Córdoba. Audiencia inmediata, no prisión preventiva, sino que el individuo desde el primer momento accede a saber cuál es su situación y a la brevedad se dicta una sentencia que tiene mucho menos recursos, tal vez uno solo. En ese caso no hay necesidad de hablar de que hay 2 o 3 años de prisión preventiva sin sentencia firme. La sentencia va a estar en forma inmediata. Pero hasta que se implemente este régimen está lo que le dije antes. Vocación política de hacerlo y tener un inmenso presupuesto para este tipo de casos.